Si me regalan sonido, iniciaríamos con el señor Mancuso para las respuestas, por favor. Gracias, muy amable. Trataré de ser muy breve, conciso con esta respuesta. Recibíamos listados desde el ejército, policía, DAS, inclusive la misma fiscalía. Oímos algunas personas que fueron directoras del CTI de fiscalías, por ejemplo, el caso de Cúcuta, por ejemplo, que trabajaban de la mano con las autodefensas y enfrentábamos conjuntamente este lamentable conflicto armado que ha generado tantas víctimas. De ahí venían los listados. La Unión Patriótica, ya se lo había dicho, para finales de la década del 80, que se da el tema de la Unión Patriótica, se dan las elecciones en las cuales llegaron cargos de elección popular, hay un temor generalizado de los actores de poder del país en cuanto a, como ya lo expliqué, crimen económico, político, pero especialmente militares, que estaban asustados, tema de formas de lucha, la estigmatización y señalamiento. Y ha sido una constante la guerra en Colombia, señalar, estigmatizar a las personas para que se actúe contra ella, buscar una justificación en el actuar. Y los listados que recibíamos, cuando venían de las instituciones de seguridad del Estado, le dábamos absoluta y plena credibilidad, ni siquiera se verificaban. Hubo ejemplos concretos que ustedes ya los conocen, en el caso del líder indígena en Veracatillo, Kimi Perniónico, el comandante Castaño, después que se ejecuta esta operación y se asesina al líder en Vera, Kimi Pernier, me llama y me pregunta yo por qué di esa orden. Y le dije, yo no la di, me la dio usted y le mostré lo que él me había enviado. Y dice, Dios santo, ¿cómo dejamos que nos utilizaran las instituciones del Estado para quitarse de encima a personas que se oponen a ciertas pretensiones estatales y gubernamentales? Ese es un ejemplo clarísimo de lo que sucedió, y dentro de esta lucha se estigmatizó a la Unión Patriótica y a muchas personas que hacían parte de las filas de la subversión y que cumplían funciones específicas para la subversión. A nosotros nos acusan de tener la responsabilidad y en el colectivo de la nación, que fueron las autodefensas quienes exterminaron a la UP. No, la UP no la exterminaron las autodefensas. El ejército, la policía, el DAS son los principales responsables de ello. Nosotros tenemos responsabilidad. Y como les dije, también hay ciertas informaciones que recibíamos que hasta la propia FARC, cuando tenían esa disputa en la combinación de formas de lucha, habían personas que no estaban de acuerdo con la lucha armada que adelantaban la FARC. Eso se dio. El entramado del Poder Judicial y las autodefensas se dio, ya les puse el caso de la directora del CTI de Cúcuta, la directora del CTI de Puntería, otras regiones, en Antioquia también sucedieron las mismas situaciones. Construir impunidad alrededor de investigaciones, hubo construcción de impunidad alrededor de investigaciones, por supuesto que sí, en la medida en que se recibían informaciones, también se recibían listados por parte de algunas de estas personas que de una u otra manera tenían esos pactos y alianzas con las autodefensas y nos informaban sobre la contraparte que estábamos enfrentando y combatiendo de manera conjunta. En Cúcuta, un secreto, lo hemos contado, allá se operaba conjuntamente Fiscalía, DAS, Ejército, Policía. Se veían a Pedro Fronteras, que era el comandante de la zona urbana, andando en Cúcuta en carros de la policía, carros del DAS, reunidos con la Fiscalía, y sus hombres enfusilados y pasaban por retenes y todos lados y no había ningún problema. Y se operaba con esa alianza y ese pacto.
efectivamente se dio. Hubo unidad también en la medida en que cuando estas investigaciones, con los listados que nos pasaban, eh, estaban implicando la responsabilidad de los determinadores. Esas informaciones llegaban a la autodefensa y a quienes adelantaban estas investigaciones se tildaban como de ser del brazo jurídico de la guerrilla, y esa información con esa estigmatización llegaba a la autodefensa y la autodefensa asesinaba, ejecutaba, daba de baja a esas personas para impedir que la investigación continuara y esas personas que estaban detrás en el Estado, el gobierno, quedaran libres de toda responsabilidad. Se dio, sí se dio. A la doctora Patricia Tobón, que me pregunta por la confrontación armada bajo la lógica de que representamos a la sociedad, pero que no fuimos elegidos democráticamente, tiene toda la razón. El problema es que esto no nos justifica para nada, pero todavía, y es uno de los factores de persistencia del conflicto, sigue habiendo más territorio que Estado. No había Estado o era insuficiente en las regiones donde la guerrilla fue tomando el poder y donde fuimos nosotros llegando a enfrentar ese fenómeno de guerrilla. Cuando llegamos a enfrentar el fenómeno de guerrilla, es la misma dinámica. No solamente fue el bien básico, que es el fundamento de los demás bienes, educación, salud, etcétera, el que las poblaciones reclamaban, sino que le solucionamos esos problemas básicos insatisfechos y entramos a solucionar esos problemas siendo parte de los engranajes de poder del Estado colombiano. Y por la ausencia del Estado o por la insuficiencia del Estado, las comunidades empiezan a legitimarnos a nosotros como actores, tal cual como se hace con la guerrilla y tal cual como se hace hoy con los otros actores en los nuevos órdenes sociales que creamos. Esos nuevos órdenes sociales son factores de persistencia. Quedaron en la zona y las comunidades legitimaron y siguen legitimando a los actores al pedirles que les solucionen los problemas que tienen dentro. Se crea una relación simbiótica de una manera u otra. Lógicamente que esto generó desplazamiento, generó acciones militares contra aquellas personas que de una u otra manera estaban en el criterio nuestro como actores del conflicto, subvirtiendo las leyes, normas que establecíamos en las regiones, o que no querían plegarse a las condiciones que teníamos y querían de una u otra manera seguir apoyando la contraparte que combatimos. Usted me hace una pregunta de por qué se hacían las masacres. Y el uso de las masacres se apalancó dentro de la guerra irregular como una acción para impedir el apoyo de las milicias y alejar a las guerrillas de las milicias de sus bases sociales en el momento que se estaba ejecutando las operaciones. Era una situación en la que no teníamos dominio sobre los territorios, estaban bajo dominio y control de las autodefensas. Debíamos ingresar a zonas de retaguardia estratégicas de la guerrilla, que es una zona de retaguardia estratégica, muy importante que ustedes lo entiendan. Normalmente las zonas de retaguardia estratégica son zonas de comunidades étnicas, comunidades indígenas o de campesinos, pero normalmente por la cosmovisión que tienen los indígenas con relación al río, la tierra, la madre de